Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás, María Fernanda? Vamos a dar inicio a la clase de geometría para segundo año. El tema es circunferencia, ángulos asociados. Vamos a ver a los ángulos que se forman en una circunferencia o en torno a ella. Y su aplicación en los problemas. Bien, les voy a compartir pantalla entonces para empezar con la clase. Bien, ángulos en la circunferencia. Ángulos asociados. Son aquellos ángulos que se relacionan con la circunferencia por su ubicación. Además, se sabe que la medida de los ángulos y los arcos cumplen con determinadas ecuaciones o fórmulas. Vamos a analizar uno por uno. A ver, el ángulo central. Sabemos que toda circunferencia tiene un centro llamado O. Eso lo hemos visto la clase pasada, cuando hablamos de circunferencia y sus propiedades. Hemos visto en esa clase los elementos de la circunferencia. Uno de ellos era el centro O. Bien, en ese centro se va a formar el ángulo central. Ahí va a estar el ángulo. Vemos en la gráfica que el ángulo se encuentra en el centro O. El ángulo alfa, cuyos lados son OA y OB. Ese ángulo alfa genera un arco entre los puntos A y B. Cuando hablo de ángulo central, la medida del ángulo central siempre va a ser igual a la medida del arco, ¿correcto? Por eso graficamos acá, o la gráfica dice que el ángulo mide alfa, por lo tanto, el arco también mide alfa. Tienen la misma medida. Tanto el ángulo como el arco miden lo mismo cuando el ángulo es central, ¿correcto? Bien. Conclusión entonces, para cuando hablamos de ángulo central, el arco que le corresponde es igual en medida. 2. Ángulo inscrito. Es aquel ángulo formado por dos cuerdas, cuyo vértice es un punto de la circunferencia. Inscrito en la circunferencia de centro O. ¿Por qué se dice inscrito? Porque está dentro de la circunferencia, ¿correcto? Su vértice está en cualquier punto de la circunferencia. Recuerda que la circunferencia es esta línea curva cerrada que forma el círculo. Entonces, aquí vemos al vértice, ¿ya? Ahí está el vértice. Bien, entonces, de ahí nació el arco. Tenemos acá, perdón, de ahí nació el ángulo. Tenemos acá el lado AB del ángulo y el lado BC. Aquí está el ángulo beta, que es el ángulo inscrito, y el arco que forma el ángulo que le corresponde siempre va a ser el doble de la medida del ángulo. El ángulo mide beta, el arco va a medir el doble, 2 veces beta. Entonces, la regla que va a corresponder a este ángulo y arco será, el arco será el doble del ángulo y el ángulo será la mitad del arco. Eso es cuando es ángulo inscrito. El ángulo será la mitad del arco y el arco será el doble del ángulo. Eso es, repito, cuando es ángulo inscrito. Veamos ahora el ángulo semi-inscrito. ¿Por qué se llama semi-inscrito? Porque todo el ángulo está formado, como todo ángulo, por dos lados. Uno va a permanecer dentro de la circunferencia y el otro por fuera, el otro lado. Entonces, es aquel ángulo formado por una recta tangente a la circunferencia y una cuerda que pasa por el punto de tangente. Veamos acá el ángulo. El ángulo es teta acá. Ese ángulo teta que está acá, al igual que el ángulo inscrito, va a tener la misma relación en el semi inscrito. El ángulo inscrito está acá,
aquí se generó un arco también. ¿Correcto? Entre el punto de tangencia y la cuerda se ha generado un arco. Este arco va a tener el doble de medida del ángulo y el ángulo la mitad de la medida del arco. Siempre, tanto ángulo como arco estarán expresados en grados. Siempre su medida va a estar expresada en grados sexagesimales. ¿Correcto? Bien. Tenemos ahora el ángulo interior. Un ángulo interior que no necesariamente es central. Ojo, no estamos diciendo que este ángulo X sea ángulo central. ¿Ya? Entonces, es aquel ángulo formado por dos cuerdas secantes que se cortan en un punto de la región interior de la circunferencia. Tenemos acá el ángulo interior X, repito que no es central, es un ángulo interior que se forma en la intersección de dos cuerdas secantes. Entonces, este ángulo X va a tener o va a ser igual a la suma de los dos arcos que le correspondan. Vale decir, sabemos que los ángulos, este ángulo que está acá, X, tiene su arco correspondiente, que es este AB, es igual a alfa. El arco opuesto, que es igual a beta, acá está. ¿Por qué decimos el arco opuesto? Porque si yo acá, por geometría elemental, trazo un ángulo, este ángulo va a ser opuesto por el vértice con este X. Este ángulo también va a medir lo mismo, va a medir X también. Aquí se va a generar un arco. Entonces, estos dos arcos, sumados y divididos entre 2, quiere decir la semisuma de estos dos arcos, de alfa y beta, va a ser igual a la medida del ángulo X. Sumamos los arcos, alfa y beta, y lo dividimos entre 2, eso se llama semisuma, y eso me va a determinar la medida del ángulo. Entonces, ahí estamos viendo al ángulo interior, que repito, no es ángulo central. Vemos acá al ángulo exterior. Un ángulo exterior, ¿por qué? Porque está fuera de la región de la circunferencia. Entonces, aquí tenemos una forma de ángulo exterior. El ángulo exterior se encuentra aquí, ¿no es cierto? Y tenemos dos arcos. Uno que está más cerca al ángulo y el otro que está más lejos, ¿correcto? ¿Cómo hallo yo qué relación tienen estos dos arcos con el ángulo? Que la semidiferencia de los arcos va a ser igual al ángulo X que está afuera. Semidiferencia quiere decir que estoy restando el arco más grande menos el arco más pequeño dividido entre 2. Eso me va a dar la medida del ángulo exterior. ¿Correcto? Se puede dar en esta primera gráfica, se puede dar aquí con esta gráfica de acá con una recta tangente, ¿ya? Y otra recta dentro, que pase por dentro de la circunferencia, se puede dar con la intersección de dos rectas secantes, como en este caso, que también va a ser lo mismo la aplicación, o por dos rectas tangentes. En cualquiera de los casos, dos rectas aquí, que es lo mismo que estamos viendo en este lado, sea una secante, una tangente y una secante, dos secantes o dos tangentes, el ángulo exterior va a ser igual a la semidiferencia de los arcos que se forman. Ese ángulo exterior va a ser lo mismo. Entonces, si yo resto este arco alfa menos este arco beta y lo divido entre 2, me dará como resultado el ángulo exterior. Además, podemos tomar en consideración que la suma del ángulo exterior con este ángulo beta que está más cerca a él, el arco que esté más cerca al ángulo exterior,
Si yo sumo ambos, eso me va a dar 180 grados. No olvidar ese detalle. Bien. Pasamos ahora a la resolución de problemas. Veamos. La medida del ángulo, ABC, perdón, del arco ABC es 250 grados. Vamos a ver dónde está el arco ABC. Aquí, A. Bueno, acá no debería decir ABC, debería decir AC en realidad, que es este arco de acá. ¿Ya? Este arco de acá. Porque si me voy hasta ABC, estaríamos hablando del arco que nace en A y que pasa por B, ¿no? Que pasa por B acá y que va hasta C. Si es este arco el que estamos hablando, el arco que va desde A hasta C, el que acabo de marcar con rojo, entonces, si ese arco mide 250 grados, este arco mide 250 grados, quiere decir, como estamos hablando de ángulo central, porque este es el vértice O, el centro, este ángulo que estoy marcando ahorita, también mide lo mismo. ¿Correcto? Listo. Ahora, ¿cuánto medirá X? Es muy sencillo. Toda la vuelta a la circunferencia, si el ángulo gira en torno al eje del centro de la circunferencia, la vuelta completa tiene que ser 360 grados. Entonces, bajo esa premisa, X va a ser igual a 360 grados, que es el ángulo de una vuelta, menos 250. Menos 250. X entonces va a ser igual a 110 grados. Porque es lo que le falta para hacer. Recuerda que en un ángulo central, el arco y el ángulo miden lo mismo. Ya está. Entonces, el arco 250, el ángulo 250. Lo que le falta para 360 es lo que mide X. Ya está. Problema número 2. Determina el valor de X. Veamos, este es un ángulo inscrito, ¿verdad? Es un ángulo inscrito. Hay una relación entre ángulo y arco. Y habíamos dicho que si el ángulo mide algo, el arco mide el doble, ¿correcto? La relación es que si el ángulo tiene una medida determinada, el arco siempre va a ser el doble del ángulo y el ángulo va a ser siempre la mitad del arco. Entonces, vamos a ver. ¿Cuánto mide el arco? Perdón, el ángulo 2x, ¿verdad? 2x mide el ángulo. Vamos a ver ahí. El ángulo mide 2x. Ya está. Ese ángulo es igual a la mitad del ángulo. Si el ángulo mide 80, bueno, la mitad de 80. El ángulo 2x es la mitad de 80. Bien, 2x entonces va a ser igual 80 entre 2, 40. X va a ser igual a 40 entre 2. Porque este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿verdad? Entonces tenemos acá 40 entre 2, 20 grados. Listo. 20 grados, el problema número 2, ese es el valor de X. Problema número 3. Ángulo exterior, ángulo externo. Determina el valor de X. El ángulo externo está por acá.
y está formado por dos rectas secantes, ¿correcto? Y habíamos dicho que el ángulo X era igual a la semidiferencia de los arcos divididos, ¿no? La semidiferencia que es la resta de los arcos entre 2. Vamos a ver entonces, X va a ser igual, ese ángulo X va a ser igual a 120 menos 50, ¿no? Arco mayor menos arco menor entre 2, semidiferencia. X entonces va a ser igual 120 menos 50, 70. 70 entre 2. Y 70 entre 2 es 35. Muy bien. 35 grados entonces. ¿Ya está? Hemos resuelto el problema número 3. Problema número 4, bueno, me lo están explicando ahí, ya está hecho, no lo tocamos. Esto también anotado al cuaderno, ya saben, por eso les estoy enviando el video el mismo día. Pasamos al problema número 5. A ver, problema número 5. Tenemos aquí, dice, si C es el punto de tangencia, vamos a ubicar a C. C se encuentra aquí. Este C es punto de tangencia, efectivamente, pues acá está una recta tangente y acá hay una cuerda. ¿Ya? Entonces, me piden calcular el arco CD. Este arco es lo que tengo que calcular. Lo voy a poner con otro color para que se pueda diferenciar. Este arco es el que tengo que calcular su medida. Ahí está. ¿Cuánto mide ese arco? Acuérdate que estamos hablando de este de acá, que es la relación que hay entre ángulo y arco cuando se forma un ángulo entre una recta tangente y una cuerda. ¿Y de qué ángulo estoy hablando? Del ángulo de acá. Listo. Vamos a ver. En este triángulo que está acá arriba, tenemos un ángulo recto, ¿no es cierto? Este ángulo recto, ¿cuánto mide? 90 grados. Ya está. Tenemos ahí a 90 grados. Correcto. Luego tenemos el ángulo que está en el vértice B, que mide 42 grados. Y me faltaría el ángulo que está en el vértice C. ¿Cuánto medirá ese ángulo? Ese ángulo, perdón. A ver, sabemos por propiedad fundamental de los triángulos que la suma de las medidas de los ángulos interiores es 180. Entonces, si ya tengo 90, estos dos deben ser complementarios, deben sumar 90. Entonces, si ya tengo 42, quiere decir que este va a medir 48. Ok, ya tengo la medida de ese ángulo. ¿Para qué me sirve este ángulo de acá? Precisamente para determinar el opuesto por el vértice. Este ángulo de acá mide también 48 por ser opuesto por el vértice. 48 grados. Ahora sí puedo hallar el arco verde. ¿Cómo hallo el arco verde en ese tipo de circunstancias? Ya sabemos que la relación que hay entre arco y ángulo, cuando es semi-inscrito, como en este caso, es que el arco es el doble del ángulo. El arco, este arco verde es el doble del ángulo. Entonces, el arco CDE es igual, o si quieres le pones así, la medida del arco CDE es igual a 48 que mide el ángulo multiplicado por 2. ¿Por qué? Porque siempre va a ser el doble del ángulo.
Eso es igual a 96. Como el arco y el ángulo está expresado en grados, 96 grados es lo que mide ese arco. Ya está. Uno más. Problema número 6. Me dicen calcular X más Y. Tenemos a X acá y tenemos a Y por acá. Muy bien. Vamos a ver. Analicemos un momento la figura. Olvidémonos de Y. Voy a analizar esta figura de acá que voy a marcar en este momento. ¿Ya? Acá tenemos un ángulo, ¿no? Que se ha formado por este segmento y por este de acá. Estamos viendo solamente al ángulo X, nada más que al ángulo X. Nos olvidamos del resto. Entonces, para X, ese es un ángulo inscrito. Y se acuerdan que el ángulo inscrito tiene una relación también. El ángulo inscrito dice que el arco es el doble del ángulo y el ángulo es la mitad del arco. Entonces, inmediatamente voy cuenta, si el arco mide 110, el ángulo es 55 porque es la mitad. Entonces, ya tenemos por acá que X es 55. Ya está. Vamos a ver con Y. Pero para analizar Y también debo borrar esto. Y coloco esto con otro color. Veamos. Tenemos acá el ángulo que se forma en este sector. De la misma manera que hice con el ángulo X, voy a hacer con el ángulo Y. Me olvido del resto de la figura, solamente miro esto. Y tengo al ángulo Y al arco de 110. Y también es un ángulo inscrito. También tiene la misma relación de correspondencia. Arco, el doble del ángulo. Ángulo, la mitad del arco. Entonces, si el arco mide 110, el ángulo debe medir la mitad, que también es 55. También va a ser 55, entonces, el valor de Y. Ok, entonces, 55 grados. ¿Qué me piden? X más Y. Bueno, lo sumo, pues. X más Y es 110 grados. ¿No? Es 110 grados. Bien, chicos, un tema bastante sencillo en realidad, que no va a significar ningún tipo de complicación para ustedes. Por favor, les voy a pedir la anotación de las clases en sus respectivos cuadernos y el envío de las tareas que se están dejando. No es demasiado, no les estoy dejando 10 problemas, 5 problemas, les dejo generalmente entre 1 y 2 para que lo puedan desarrollar. Entonces envíenme las tareas resueltas. ¿Ya? De todo el tercer bimestre, lo que tengan pendiente, envíenmelo por favor al WhatsApp para poder revisarlo y poder poner la nota correspondiente. ¿Ya? No estoy recibiendo las tareas y se los pido por favor que me las envíen. Bien. Nada, la próxima semana tenemos evaluaciones. Comienzo a evaluar la próxima semana. No son exámenes bimestrales, eso todavía falta, pero son evaluaciones previas. Hasta esta semana estamos terminando la primera unidad o el primer mes del segundo bimestre. Entonces, la próxima semana yo evalúo de mis cursos. En un bloque evaluaré, en el otro bloque haré la clase correspondiente que sigue, pero ya voy a comenzar a evaluar. Para eso ya las clases de todo el tercer bimestre las tienen ahí.
en lo que se refiere a matemáticas. Ahí están en la plataforma, las pueden revisar, las pueden ver. Las clases de hoy día de trigonometría está ya en la plataforma colgada. La clase de geometría en un lapso de un máximo de 1 hora, hora y media, exagerando, ya está también en la plataforma, va a estar hoy día mismo, ya para que la puedan revisar. Hoy, terminando la clase, en 10, 15 minutos ya tienen la tarea también en cada uno de sus WhatsApps para que ustedes la puedan desarrollar. Por favor, hagamos un esfuerzo y hagan sus actividades que se les deja, por favor. Bien, conmigo es todo por hoy con ustedes. Recuerden que mañana tenemos razonamiento matemático a las 4:10. Ahora no sé, les voy a confirmar si mañana tenemos a esa hora, porque recuerden que mañana hay una actividad en la cual todos los alumnos deben participar, que es la actividad del Día de Santa Rosa. Es obligatorio que estén presentes, chicos, así que prográmense, tienen que prever eso para que puedan estar presentes. Se va a tomar lista, como en todas las actividades que hacemos, hay una pequeña actuación por el Día de Santa Rosa y va a ser a través de Zoom, se va a enviar el link, ustedes van a ingresar ahí y cada profesor encargado se va a encargar de tomar la lista a cada alumno. Yo me hago responsable de secundaria, entonces yo siempre estoy pasando lista de aquellos alumnos que están participando como observadores y participando dentro de la actividad. ¿Ya? Bien, chicos, conmigo es todo. Nos vemos el día de mañana en la actividad. Yo les confirmo más tarde o mañana si vamos a tener clase a las 4:10 o si no, ya nos estaríamos viendo el día lunes a las 12:50 en aritmética. ¿Sí? Buen fin de semana. Un fuerte abrazo para todos y nunca tomen nada de lo que yo les diga a mal. Siempre las cosas que yo trato de decirles o de comunicarles es para el bien de ustedes, en pro de que de alguna manera podemos sacar provecho de todo esto. Cuídense, por favor. Nos vemos.